¿Qué edad crees que tienen los niños que hicieron estos dibujos? ¿Y qué pensarías si te dijera que todos los niños que hicieron estos dibujos tienen edades entre los 5 a 6 años? Y que la única diferencia es que los dibujos de este lado están hechos por niños que usan pantallas más de 3 horas diarias. Sí, pantallas bien sea celulares, tablets, computadores, televisores, etc. ¿Y qué pensarías si te dijéramos que el exceso de pantallas en niños de 0 a 6 años está causando efectos muy parecidos al de las drogas? Y que varios estudios han demostrado que no solo afecta su lenguaje, sino que afecta su concentración, su desarrollo y su sueño. Te invitamos a quedarte en este episodio donde hablaremos de cómo afectan las pantallas en las edades tempranas, casos reales de niños que han sido afectados por el uso de estas pantallas, por qué las pantallas son tan adictivas, cuánto tiempo sería el ideal según la edad y porque seguramente sabemos que es imposible extinguir las pantallas de tu vida. Hablemos de cómo hacer un uso responsable y saludable de las pantallas. Bienvenidos a Psicocharlas con Gaby y Tatis, un espacio donde hablamos de temas interesantes e importantes de la psicología, con casos que nos permiten no solo entender, sino empatizar la realidad de otras personas. Cojan su cafecito, tecito de confianza o en mi caso chocolatico y prepárense y acompáñennos a descubrir todo este tema que es súper interesante y los va a dejar. Imagina un niño con la mirada perdida, un niño que solía ser sonriente y animado en sus primeros meses de vida, pero que ahora mira y sonríe con menos frecuencia. Pues esto fue lo que empezó a pasar en una clínica pediátrica cerca a París, en donde empezaron a acudir niños de 3 años o menores por problemas con el uso de pantallas, cuando lo normal era atender a niños más o menos de unos 11 años de edad. En la clínica se escuchaba cómo cada vez más el niño cantaba canciones infantiles que sus padres confiesan dejar en el televisor de la casa todas las tardes. Preocupados por su cambio de comportamiento, por su mirada perdida, porque ya no era tan sonriente como antes, lo llevaron a esta clínica pediátrica en búsqueda de ayuda. La pediatra de esta clínica comenta que atienden varios casos de niños de 3 años o menores que no interactúan visualmente, que no hablan y que no juegan o prestan atención a los juguetes que tienen cerca. Se explica que pareciera que ellos estuvieran en su propia burbuja y todo esto se debe al uso excesivo de pantallas. La realidad es que actualmente las pantallas hacen parte de nuestra cotidianidad. El avance tecnológico no es algo que podamos eliminar o simplemente ignorar. De hecho, después de pandemia, dado el aislamiento social y a que teníamos que usar herramientas digitales para nuestro trabajo, para nuestro estudio, se demostró que los niños aumentaron el uso de pantallas dentro del hogar. Actualmente el uso de pantallas cada vez se da en edades más tempranas, como lo demostró el estudio de Weitzman y sus colaboradores en el 2018. Además mostraron que no solamente se da en edades más tempranas, sino que durante lapsos de tiempo más largos. Si este va a ser nuestro panorama actual, es importante que conozcamos los efectos de las pantallas en nuestros niños, cómo afecta el desarrollo infantil y cómo podemos prevenir efectos negativos en nuestros infantes. Entonces, para que entendamos mejor los síntomas con los que llegaban estos niños a la clínica pediátrica cerca a París, te vamos a mencionar aquí cuáles son los efectos negativos del uso de pantallas en niños de 0 a 6 años. Empecemos por el habla y la comunicación no verbal. En estudios recientes como el de Robles Estrada en el 2024, o sea, recién salido del horno, se encontró que los niños que hacen uso excesivo de pantallas, como el del televisor, puntúan menos en pruebas de habla y comunicación no verbal. Para entenderlo mejor, vamos a ver este estudio que realizó un grupo de investigadores australianos en donde siguieron a más de 220 familias por 2 años y medio, encontrando que los niños de 3 años pasan un promedio de 3 horas frente a las pantallas. Los niños de esta investigación llevaban en su ropa un dispositivo que lograba captar el ruido que venía de pantallas y el ruido que venía de conversaciones con sus cuidadores, bien sea que le hablaban el niño o que el niño interactuaba con otros. ¿Qué se descubrió? Que las pantallas entorpecen la comunicación. Cuando los niños de este estudio cumplieron los 3 años, por cada minuto que pasaban en la pantalla, pronunciaban 5 palabras menos y tenían una conversación menos con sus cuidadores. De hecho, para la edad de 3 años, los niños podrían estar perdiendo más de 1100 palabras adultas, más de 800 palabras infantiles y podrían participar casi en 200 conversaciones menos con sus cuidadores. ¿Y qué pasa? Que los niños al estar en pantallas tienden a perder ese espacio para interactuar con sus padres. Tienden a participar, escuchar y hablar menos en las conversaciones que se dan en su entorno. Todo esto lo encontró y lo afirma la psicóloga Mary Bruchet, oficial de investigación senior del Instituto de Niños Teletón.
Este estudio comprobó que el tiempo que los niños pasen en las pantallas afecta directamente su proceso lingüístico. Es decir, el uso de tablet, televisores, teléfonos celulares y computadores afecta directamente el desarrollo del lenguaje que el niño tenga. Este fenómeno se conoce como tecnoferencia, que al principio se usaba para referirse a cómo interfería en las relaciones interpersonales el uso de pantallas, pero hoy en día se usa para referirse al daño que le está haciendo a los niños, a cómo ellos están perdiendo la capacidad de desarrollar el habla, la interacción y diferentes habilidades debido al uso excesivo de pantallas. En resumen, podemos decir que frente al habla, las pantallas reducen la cantidad de vocabulario que los niños escuchan de un adulto, lo que enlentece su habla, su aprendizaje de más vocabulario y sus interacciones con sus cuidadores o con sus padres. Ahora pasemos a los problemas en su desarrollo motor, es decir, estas habilidades que el niño va aprendiendo para poderse mover y para controlarse corporalmente. ¿Recuerdas el caso que veíamos al inicio? Sí, el de los dibujitos. Pues acá todos estos dibujos fueron realizados por niños de 5 a 6 años a los cuales se les pidió dibujar una figura humana. ¿Y cuál es la diferencia? Que los dibujos de arriba son hechos por niños que pasaban menos de una hora diaria en pantallas. En cambio, los dibujos de abajo son hechos por niños que pasaban más de 3 horas diarias en pantallas. Esto fue una investigación que hizo la investigadora Peter Winstern, en el cual le pidió a más de 2.000 niños hacer una figura humana. Y después lo relacionó con el tiempo en pantallas, encontrando estos resultados. Los resultados son evidentes. Los niños que duraban alrededor de 3 horas en las pantallas diariamente mostraron menor precisión en su motricidad fina, es decir, esta habilidad que aprenden los niños a usar los dedos, las manos y a hacer pequeños movimientos. Además, mostraban menos detalles en sus dibujos, por ejemplo, menos dedos, rasgos incompletos, proporciones desiguales, a comparación de los niños que duraban 1 hora o menos frente a las pantallas. La complejidad de los dibujos de los niños refleja la complejidad de sus pensamientos. A partir de este estudio se empezó a recomendar con mayor fuerza y con mayor auge que los niños no estuvieran expuestos tanto tiempo a pantallas, menos a edades tan tempranas, ya que empieza a afectar la capacidad de habilidades motoras y el desarrollo cerebral del niño. Además del lenguaje y del desarrollo motor, las pantallas también tienen afectaciones en el sueño. Por ejemplo, si el niño utiliza 2 horas antes de dormir una pantalla o el celular, va a tardar mucho más tiempo en dormirse o puede que las horas totales del sueño no sean las mismas. Además, tiene afectaciones en la calidad de sueño y como sabemos, un sueño profundo es muy importante para la maduración cerebral y también para que trabaje la hormona del crecimiento. También se han evidenciado problemas de visión con grandes probabilidades de desarrollar miopía. Además, se ha visto un incremento en el peso corporal de los niños, ya que aumenta el sedentarismo. Por otro lado, y vinculado al anterior, se ha visto un retraso en habilidades como caminar, correr, entre otros. Y no podemos dejar de lado los problemas que se adquieren en habilidades sociales, comunicación, aprendizaje, atención, memoria, entre otras. Y sin duda alguna también es posible que veas problemas en la conducta de tu infante. Escúchame. ¿Me dejas hablarte un segundo? ¿Que te estoy hablando bien? Que no. Para cerrar con esta interminable lista de consecuencias, hablemos de su regulación emocional, que es esa capacidad que el niño va aprendiendo poco a poco para manejar sus emociones. Un estudio en el 2020 demostró que el uso prolongado de pantallas hace que los niños eviten aprender formas de regularse a sí mismos y así poder calmarse. Entonces, si tú le das una pantalla a un niño de manera de consuelo cuando está sintiendo una emoción fuerte como la ira, como el llanto, como la vergüenza, el niño va perdiendo esa capacidad de poder regular esa emoción que está sintiendo. Bueno, claramente hay razones para que a los niños les parezcan tan atractivas las pantallas, pero ¿por qué son tan adictivas? Acá te lo vamos a contar. Bueno, el cerebro del niño aún no está del todo desarrollado y por eso tiende a ser más vulnerable porque no ha alcanzado esa madurez cerebral. Ante esto, las pantallas le ofrecen gratificaciones instantáneas, chispazos de dopamina, que de hecho tienen un mecanismo muy parecido al uso de las drogas porque los desconecta del mundo real. Por si no habías escuchado los términos gratificación instantánea o chispazos de dopamina, estos hacen referencia a que activan el sistema de recompensas, por ende el sistema dopaminérgico y, por ende, el sistema del placer. Cada que el niño ve un video, este le está generando dopamina en su cerebro, que es lo mismo a una sensación de placer y motivación. Entre más dopamina rápida y frecuente, más ganas de repetir la conducta, o sea, de seguir viendo videos. Este ciclo aumenta la necesidad de búsquedas de estimulación instantánea, lo que hace ver que las otras actividades sean aburridas ya que no le dan un estímulo y un placer inmediato.
Cada vez que un niño pasa al siguiente video de dibujos animados o desbloquea algún premio en un juego, su cerebro recibe un mini premio químico, es decir, la dopamina, que hace que esto se vuelva un hábito y que sea muy difícil de interrumpir. El cerebro de un niño no ha desarrollado del todo su corteza cerebral, que como ya lo hemos visto en otros videos, pero retomemos un poquito, es fundamental para la atención, concentración, resolución de problemas y sobre todo para el control de los impulsos, entre muchas otras funciones más. Al no tener totalmente desarrollada esta zona del cerebro, para el niño es más difícil comprender cuánto tiempo está pasando en pantalla y darle la importancia a los efectos negativos que va a tener a largo plazo. Y es normal, es parte de su desarrollo. Pero por eso acá la responsabilidad recae en el adulto. Tú no puedes culpar a un niño por seguir viendo videos, ya que es normal. El niño se rige por el principio del placer. Por eso tú, como adulto, que ya tienes más desarrollada la corteza prefrontal y que si eres mayor de 25 años ya terminó de desarrollarse, eres quien debe tener el control de cuánto tiempo el niño pasa en pantallas y cómo hace uso de estas. La psiquiatra Marian Rojas Estapé, en las conferencias que hace sobre el uso de pantallas en los niños, explica que cuando el niño es un bebé, los primeros estímulos que recibe su córtex prefrontal son la luz, el sonido y el movimiento. Si tú le muestras esto a un bebé, él va a prestar toda su atención en estos estímulos. ¿Cuál es la idea? Que mientras el córtex prefrontal se va desarrollando y el niño va creciendo, él pueda prestarle atención a otras cosas de su alrededor, como a la voz de su cuidador, o a los sonidos de los animales, los atardeceres, los libros, los juguetes, que preste atención en la sala de espera cuando tenga una cita médica, mejor dicho, cosas diferentes a los estímulos de la luz, el movimiento y el sonido por sí solos. Cuando tú le sueltas una pantalla a un niño, este niño se siente sobreestimulado y esa sensación le gusta. Todas esas señales de luz, sonido, movimiento son súper placenteras para el niño. Pero, ¿cuál es el dilema? Que acá su córtex prefrontal no está trabajando como debería trabajar. No se está esforzando su memoria, su concentración ni su curiosidad. Acá tampoco le estamos enseñando a regular sus impulsos. Entonces, acá empiezan a haber problemas con el desarrollo de esta zona. No se le está dando la oportunidad al niño para que gestione su aburrimiento, para que sea creativo, para que se asombre, para que regule sus emociones, para que preste atención a otras cosas que pasan a su alrededor y se concentre en otras tareas. Como ya lo hemos venido diciendo, todo esto va afectando la maduración de su córtex prefrontal. Pero bueno, seguramente te estás preguntando, Tatiana, ¿pero cuánto tiempo deberían usar las pantallas? Pues acá investigamos y te lo contamos. Según las sociedades científicas y los colegios de pediatría, los niños menores de 2 años deberían estar sin pantallas, exceptuando las videollamadas. Sabemos que hay vidas difíciles donde llegas del trabajo y tienes que hacer los quehaceres de la casa, y sí, hay excepciones, pero lo ideal sería cero pantallas antes de los 2 años. Entre los 2 a 5 años, la recomendación es menos de 1 hora diaria de uso de pantallas. Claramente con supervisión, control de tiempo y viendo qué contenido está consumiendo el niño. Acá lo importante es que el adulto vaya interactuando con el niño, vayan comentando qué está pasando sobre valores, sobre situaciones, vayan estimulando esa conversación con el niño. También sirve para ir marcando los límites de qué está bien y qué no está bien consumir a la edad de él. Es importante supervisar y acompañar para evitar el contenido inapropiado para los niños, como lo pueden ser las imágenes sexuales que se dan por alguna descarga, alguna publicidad o algún enlace. De hecho, según la UNICEF, reporta que la pandemia generó un incremento de delitos de explotación sexual infantil, ya que los niños, como lo veníamos mencionando, no tienen esa capacidad cognitiva para identificar contenidos inadecuados, distinguir intenciones o proteger su privacidad. Bueno, te adelantamos este tema porque eso va a ser para nuestro siguiente episodio, que vamos a hablar sobre la prevención del abuso sexual infantil. Por otro lado, la Asociación de Pediatras Franceses proponen la técnica 3-6-9-12, que nos dice nada de pantallas hasta los 3, nada de juegos digitales hasta los 6, nada de internet hasta los 9 y nada de redes sociales hasta los 12 años. Además, he encontrado que niños mayores de 6 años, si usan pantallas menos de 30 minutos diarios, no tiene efectos perjudiciales. Es así, siempre cuidando la calidad del sueño del niño y además el contenido que éste está consumiendo.
Sabemos que muchos padres o cuidadores van a pensar que esto es un reto irreal en un mundo tan lleno de avances tecnológicos. Y lo que menos queremos es que los padres se sientan culpables por el uso de pantallas. No, lo que queremos es que se haga un uso de pantallas saludable, donde se conozcan los límites de tiempo, donde se conozca que debe haber supervisión, donde se conozca que en los primeros años de edad hay muchas consecuencias negativas para los niños, donde ellos necesitan más que todo un entorno que los enriquezca en lenguaje. Después de hablar de las causas y consecuencias que tienen el uso de pantalla en los infantes, ahora sí, demos soluciones. Hablemos de esas alternativas que le pueden servir a los cuidadores para tener hábitos saludables con sus peques. Primero, hablemos de la regulación del uso de pantallas. Después de los 2 años, y como ya lo veníamos hablando sobre el tiempo que puede estar un niño en las pantallas, es importante empezar a supervisar este tiempo y establecer normas con el niño. Entonces, cuando tú le entregues una pantalla al niño, dile cuánto tiempo puede durar en la pantalla y por qué. Para que los niños entiendan la norma que tú le estás poniendo, es importante explicarles el por qué le estás poniendo esta norma. Puedes decirle cosas como: el celular tiene muchas luces y sonidos y cuando lo usamos mucho nuestra cabeza se cansa. Es como cuando corres mucho y te cansas. Por eso lo vamos a usar media hora nomás y después hacemos otra cosa, ¿listo? O también le puedes decir: tus ojos trabajan mucho cuando miras el celular y si lo usas por mucho rato se van a cansar. Lo vamos a usar por media hora y vamos a dejar que los ojitos sean felices y se vayan de vacaciones. Los ejemplos van a depender mucho de la edad que tenga el niño, pero trata de ser dinámico, de usar su imaginación y que ellos puedan entender la razón de la norma que pones. Por eso evita utilizar el celular como premio o como castigo, más bien que se vea como una actividad, eso sí, limitada. Por eso es importante dejarles claro cuánto tiempo van a usar el celular, poner una alarma que ellos vean que sí está siendo justo y que no es a tu percepción, y poco tiempo antes de que ya se vaya a acabar el tiempo, hacerles saber que ya se va a acabar. Por otro lado, después del celular ofrecemos opciones atractivas para los niños, como podría ser cantar juntos, jugar, leer, dibujar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, como lo mencionamos en el video de rutinas, acá lo ideal es que primero se hagan las responsabilidades y después sueltes la pantalla, porque si no, no va a querer volver a una actividad aburrida después de haber estado tan estimulado y lleno de dopamina. Segundo, hablemos del aburrimiento. Si el niño no conoce las pantallas antes de los 2 años, va a encontrar alternativas y actividades que hacer para manejar su aburrimiento. Por eso es muy importante que en esta edad incentives el juego al aire libre, las caminatas, el juego con niños de su edad, actividades como pintar, jugar con los bloques, rayar, dibujar y otras actividades alternativas para que el niño empiece a aprender qué puede hacer aparte del uso del celular. También nos va a servir un montón que hagamos lectura diaria, bien sea leer cuentos juntos, ver imágenes e ir inventando una historia o simplemente con nuestra creatividad juntos ir armando toda la historia, así como en cuentos que no son cuentos. Esto no solamente fortalece nuestro vínculo, sino que también aumenta el vocabulario del niño. De hecho, otras formas de jugar con tu niño y que incentivan la creatividad las puedes encontrar en este reel que habla sobre la creatividad en la infancia. Esto para disminuir el tiempo en pantalla. De igual manera, recalcamos que si ves que tu hijo ya tiene una adicción con el celular que está afectando sus sueños, su lenguaje, su atención u otras cosas de su desarrollo, es importante que acudas a un profesional para que pueda atenderlo según el caso. Aquí se va a empezar a trabajar con los límites de tiempo que el niño puede estar en el celular y actividades alternativas que él puede hacer según el caso. Los hábitos se forman desde la infancia y el uso que el niño aprenda a darle a las tecnologías va a influir en su salud mental y en otros aspectos de su vida adulta. Ahora hablemos de la importancia de que los niños tengan responsabilidades en su hogar, que recojan los juguetes, que tiendan la cama, que pongan la mesa, que rieguen las plantas, entre otras, todos acordes a su edad. La presidenta de la Asociación de Patología del Habla, Catherine McKinley, nos habla de que esto les da sentido de pertenencia y responsabilidad a los niños. Además, estas responsabilidades también les ayuda a mejorar su comunicación y su autorregulación. En la infancia urge la interacción humana real. Número 4. Hablemos del ejemplo. Cuando llegues a casa, lo mejor que puedes hacer es guardar el celular y estar totalmente dispuesto para el niño. Además, entre menos uses el celular frente a él, menos normalizado va a ser el uso del celular para ellos. Llegamos a la final del video y antes de cerrar nos encantaría que hiciéramos algunas reflexiones y conclusiones juntos. Las pantallas de hoy utilizan una sobrecarga de estímulos, como son las transiciones rápidas, los sonidos y los colores llamativos,
entre otros. Todo este exceso de estímulos hace que el cerebro se apague, que pierda su creatividad, que se influencie de manera negativa las habilidades sociales, la concentración y la atención de situaciones cotidianas. En la primera infancia el cerebro se moldea con la experiencia directa, con la experiencia con el mundo real. Acá dejemos de verlo como una lucha contra la tecnología, sino es más bien una forma de estimular a nuestro niño y que se fortalezca su conexión con el mundo real y con las personas que le rodean. El secreto no es solo quitarles las pantallas, sino ofrecerles alternativas para llenar esos espacios con actividades que les gusten, como por ejemplo jugar con las fichas, con los bloques, con muñecos, con disfraces y hasta con los utensilios de cocina. Mejor dicho, el juego imaginativo es el mejor amigo para el desarrollo del lenguaje, la creatividad y la empatía. Gracias por llegar hasta este punto, esperamos haberles dejado información importante y valiosa para la vida de ustedes y de sus peques, y por eso si te gusta el chismecito, la psicología y la reflexión juntos, este canal es para ti. Suscríbete, dale like, activa la campanita y esperamos verlos en otros videos con más chismecito científico. Déjanos tu opinión sobre estos casos, qué te pareció el episodio y si conoces a algún familiar que le interesaría saber las consecuencias negativas que tienen las pantallas a estas edades tan tempranas. Gracias por vernos, hasta la próxima.